Bien, hermanos, estamos en esta serie, su historia, nuestra historia, y quisiera, para empezar, hacerles pensar en que este mundo en el que nosotros vivimos ha hecho grandes, pero grandes esfuerzos por tratar de que todos nosotros entendamos la historia humana sin relación con Dios. Esto se ha dado especialmente tal vez hace 3 siglos atrás, grandes esfuerzos para eso. Y es muy probable que nosotros en esta mañana encaremos la vida de esa forma, como hemos aprendido. Nosotros, como lo decimos, somos hijos de la época en la que nacemos, vivimos. Así que la forma de pensar de este mundo nos impacta, si sea de manera inconsciente. Entonces, son los factores sociales, son los factores políticos, y eso sí que son preeminentes en nuestro mundo, los factores económicos, los factores naturales, los que moldean el devenir histórico. Esos son, realmente, eso es lo que dice nuestro mundo. Y por supuesto que ya nada de pensar, o muy poco de pensar en el Dios soberano que tiene un plan. Y ese Dios soberano que tiene un plan y que hace uso de la mala voluntad de los hombres, y que hace uso de la buena voluntad de los hombres para avanzar en sus propósitos eternos. Muy poquito de eso ya, pero durante todo este año, por la misericordia del Señor, aquí en el Redil Estadio, pero también lo estamos haciendo en el Redil América, vamos a hacer el esfuerzo de manera especial de ver en la Escritura, en la Biblia, la historia de Dios, que a nosotros nos ha sido dada para que nosotros podamos reinterpretar nuestra vida comunitaria, nuestra vida personal, a la luz de lo que Dios nos dice es la historia, que es realmente. Que por la gracia de Dios, hermanas y hermanos, en este año nosotros volvamos a ver al Señor como el protagonista de la historia humana. Y que por la misericordia del Señor también nosotros humildemente cada día nos hagamos un poquito más a un lado de esos grandes deseos de nosotros ser el centro de la historia. Para eso hemos ya tomado tiempo para leer y estudiar el libro de Génesis, el libro de Éxodo. Justamente esta semana también hemos estado en el libro de Levíticos, y hoy esperamos, hermanos, abordar un poquito más de ese libro. Así que por favor vayan a Levítico capítulo 19, por favor. Levítico 19. Y vamos a hacer lectura de todo el capítulo, y lo vamos a hacer reconociendo que esta lectura puede ser acompañada por la misericordia y el poder de Dios para ayudarnos a verlo, a entender quién es Él. Por eso leemos su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Levítico capítulo 19. Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, ¿soy qué? Ya lo hemos cantado esta mañana. Santo. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ofrezcan sacrificio de ofrendas de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el mismo día que lo ofrezcan, y al día siguiente, pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come algo de él en el tercer día, es una abominación, no será acepto. Y todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santo del Señor, y esa persona será exterminada de entre el pueblo.
Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Mis estatutos guardarán. No juntarán dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo. Sin embargo, no se le dará muerte porque ella no era libre. Pero él traerá al Señor su ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de reunión. Traerá un carnero como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa delante del Señor por el pecado que ha cometido, y el pecado que ha cometido le será perdonado. Cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Por 3 años les será prohibido, no se comerá. Pero en el 4.º año todo su fruto les será santo, como una ofrenda de alabanza al Señor. En el 5.º año comerán de su fruto, para que les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor su Dios. No comerán cosa alguna con su sangre, ni serán adivinos ni agoreros. No se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución, ni se llene de corrupción. Mis días de reposo guardarán, y tendrán mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. No se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor su Dios. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso de capacidad. Tendrán balanzas justas y pesas justas, un efa justo, es decir, 22 litros, y un injusto, 3.7 litros. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Así pues, observarán todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumplirán. Yo soy el Señor. Amén. Hermanos, por favor, oremos al Señor.
Padre precioso que estás en los cielos, que hoy sea muy tenido por santo tu nombre, así como se tiene en el cielo, que así pueda ser tenido en la tierra. Que nosotros comprendamos un poco más quién eres tú, Señor, pero de manera especial te pido por mis hermanas y mis hermanos, por el pueblo que sé que tú amas, y en ese sentido infundes en nosotros, Señor, en mí, amor, interés y preocupación por tu pueblo. Por eso bendice a mis hermanos, Padre. Dales la gracia de seguir entendiendo y comprendiendo lo que tú quieres para nosotros, Señor, tu pueblo. Te ruego en esta mañana por quienes aún no son tuyos, Señor, que no conocen aún el arrepentimiento, que no conocen la fe en tu Hijo Jesucristo. También que ellos puedan ver. Y Padre, lo que me preocupa es eso, es que tú sabes, mi torpeza y mi fragilidad es enorme. Y lo que tú dices en tu palabra es tan hermoso. Por eso te necesitamos esta mañana. Yo voy a decir, Señor, lo que he preparado, pero que estés entre nosotros. Porque cuando tú estás en medio de los hombres, Señor, cosas maravillosas ocurren, y eso es lo que te pedimos esta mañana. No queremos simplemente lo natural de la vida, que es precioso. Queremos, Señor, lo sobrenatural de tu presencia, lo poderoso para traer luz y arrepentimiento y para producir fe, amor y confianza en ti. Eso es lo que pedimos, eso es lo que yo te pido, Padre. Todos te pedimos a ti en esta mañana tu gracia, para seguir entendiendo tu palabra y cómo en ella nos has contado también nuestra historia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, desde el capítulo 17 de Levíticos hasta el capítulo 26, ustedes van a encontrar lo que se conoce, y si quieres lo puedes subrayar ahí en tu Biblia. Vamos a encontrar lo que se conoce comúnmente como la ley de santidad. Lo que vemos aquí en el 19, pero desde el 17 hasta el 26, no es simplemente las leyes que cualquier pueblo que aspira a tener comunión los unos con los otros y que no nos destruyamos los unos a los otros, tiene que tener. Es decir, hay que por lo menos ajustarnos a algunos parámetros para que la vida pues pueda ser viable. ¿Dónde? En Colombia, en Medellín, en cualquier lugar. Entonces, el gobierno colombiano o el gobernante aquí de nuestra ciudad de Medellín está pensando en incorporar una nueva ley, o quienes están encargados de hacerla, una nueva ley para que nosotros cuidemos un poco más los intereses de los demás. Más o menos está pensado de esa forma. Pero hermanos, las leyes de esta nación que ha sido sacada recientemente de la esclavitud en Egipto, estas leyes están siendo dadas y están siendo configuradas en su carácter desde una fuente que ha quedado resaltada en este capítulo 19. La fuente de esta ley es el carácter de Dios. ¿Se dieron cuenta o no? Esto quedó evidentemente resaltado, hermanos, hermanas, por todas las veces en las que se repitió la frase, ¿cuál? Yo soy el Señor, su Dios. Esta ley, esto que se va a decir, tiene como fuente el carácter de Dios. No es simplemente que podamos estar bien y que nos llevemos lo mejor posible, no. Dios y lo que Él es expuesto en esa ley de santidad. Entonces, hermanos,
En la introducción, que por favor miren el versículo 2 nuevamente, en la introducción del versículo 2 aparece claramente plasmado, hermanos, la voluntad del Señor para su pueblo. En aquel entonces, pero también hoy para nosotros. Ahí está clarita. Y volvemos a leer el texto que dice: santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y yo quiero expresarlo de esta manera. Lo que Dios está diciendo acá, Levíticos capítulo 19, versículo 2, es básicamente, hermanos, que seamos como Él. Ahora espero ampliar un poco más eso, pero eso es, que seamos como Él es. El resto del capítulo 19, que es un poco largo, todo el resto del capítulo nos va a decir dónde es que Dios quiere que seamos como Él. Y la respuesta que quiero darles, o más bien la propuesta que quiero hacerles esta mañana es: ¿en dónde Dios quiere que seamos como Él? La respuesta es: en todas las áreas de nuestra vida. En todas ellas. Por ahí debe estar el título de este sermón, que más o menos es justamente ese, hermanos. Vamos a ver si va a aparecer. Pero es ese: seamos como Él en todas las áreas de nuestra vida. Y no sé, pero a mí por lo menos me pasó muchas veces, y a cada rato me vuelve a pasar, que cuando uno se acerca a un libro como Levíticos y uno está como con el propósito de leerse la Biblia en todo un año, y uno llega a un libro como este, ya se le quitaron las ganas a uno. O sea, hay que tratar de saltar Levítico para poder continuar. Levítico es un libro que en un sentido es denso, es un poquito complejo, sobre todo porque tiene muy poca literatura narrativa. Son pocas las historias que se nos cuentan en este libro. Pero en cambio, se nos hablan muchas leyes, normativas, cosas que para nosotros, la verdad, a veces resultan un poco extrañas o que no son tan de fácil aplicación al día de hoy. Por supuesto que lo tienen, pero hay que tener cuidado un poco con esa aplicación tan de allá para acá, así directamente. Pero sobre todo, hermanos, uno empieza a tener dificultades cuando lee capítulos como el 19 de Levítico, porque este capítulo nos está llamando a la integridad. Cuando a uno lo llaman a la integridad, si uno más o menos es consciente de quién es uno, si uno no está tan engañado o autoengañado, uno se siente un poco incómodo. Es santidad lo que se está diciendo en toda esta ley que refleja el carácter de Dios. Y si uno se siente incómodo, porque un libro como Levítico nos está llamando a la integridad en todas las áreas de nuestra vida, y si uno se siente incómodo, se siente como mal, tal vez es porque no entiendes muy bien qué es lo que Dios está expresando acá. Eso es lo que yo espero, hermanos, poderles explicar un poquito por la misericordia del Señor y ayudarnos a seguir entendiendo mejor a nuestro Dios y entender mejor nuestra historia y nuestra vida. Así que quiero como partir en dos lo que voy a decirles en este resto de exposición bíblica, y nos vamos a centrar justamente ahí. En primer lugar, ser como Él. Ese es lo primero que nos vamos a enfocar. Segundo, ser como Él en todas las áreas de la vida. Bien, entonces arrancamos pues ahí. Ser como Él. Lo primerito que aparece en la introducción del capítulo 19. Ser como Él. Y la pregunta que hacemos inmediatamente es ¿cuál? Pues, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Pues para que Él nos diga que quiere que seamos como Él. ¿Cómo es Dios? Gracias. Esa es la principal descripción que se quiere mostrar en toda esta ley de santidad, y particularmente en el capítulo 19, que Él es santo. Y yo sé que aquí en el Redil Estadio, porque he participado de algunas series de predicaciones que se han dado acá, pero sé que en varias ocasiones se
se nos ha enseñado acerca de este aspecto del carácter de Dios, que Dios tiene como atributo su santidad. Y bueno, les invito a que tal vez si necesitan entender un poco mejor eso, vayan, revisen el canal de YouTube, ahí van a encontrar algunas mejores explicaciones, porque yo lo que voy a hacer a continuación no es describir el carácter de Dios. Voy a hacer algo, hermanos, que yo aprendí hace varios años atrás y que para mí ha resultado ser una tremenda bendición. Comprender esto que yo pretendo explicarles en este momento fue algo que me cambió la manera en la que yo entendía a Dios, la manera en la que yo me entiendo a mí mismo todavía y la forma en la que Él espera cosas acerca de mí. Esto lo aprendí de un querido profesor del seminario, del doctor Theo Donner. Y bueno, espero que sea también de ánimo para ustedes, hermanos. Y esto parte desde lo siguiente. El libro que dejamos la semana pasada, que fue el libro de Éxodo, ustedes vieron que en uno de sus capítulos se empezó a describir las vestiduras que el sumo sacerdote portaría. Dentro de esas indumentarias, ustedes vieron el gorro, el sombrero, ¿cierto? La mitra. Bien, y en esa mitra el Señor específicamente dijo que debía ir puesta una lámina de oro. Una lámina de oro que tenía que tener la siguiente inscripción. ¿Cuál? ¿Recuerda a alguien? Santidad al Señor. Cada vez que una persona del pueblo se acercaba al tabernáculo o se acercaba al sumo sacerdote por alguna razón y veía la mitra, veía la lámina de oro que seguramente resaltaba, sobresalía, y en esa lámina el pueblo recordaba constantemente el llamado del Señor, santidad al Señor. ¿Y cómo les parece, hermanos, que es muy probable que cuando nosotros pensamos en esa frase, nosotros estamos pensando en un único significado de esa frase? Pero justamente lo que aprendí del profesor es que esa frase en hebreo se presta para tres lecturas complementarias y que muy posiblemente la ambigüedad que se presenta en el idioma hebreo tiene el propósito de conservar estos tres significados juntos y que nosotros no los separemos nunca, para poder entender de qué se está hablando acá. Cuando la lámina dice santidad al Señor, en primer lugar debemos entender que lo que se está diciendo es la santidad pertenece al Señor. Es decir, Él es santo. ¿Estamos de acuerdo con esa interpretación o no? Ojo pues, otra forma de leer esa frase es la siguiente: la santidad proviene del Señor. Es decir, Él santifica. El tercer significado complementario que podría leerse es: la santidad corresponde al Señor. Es decir, Él requiere santidad. Y lo que yo anhelaría, hermanas y hermanos, es que no se queden solamente con el significado más natural para nosotros, que simplemente eso es un llamado a que yo conforme mi vida al carácter de Dios. Miren lo que se está diciendo acá, hermanos. Otra vez, cada vez que una persona del pueblo de Dios veía la lámina de oro, debía recordar que la santidad es en primer lugar un atributo del Señor, que es propio de Él. Dios no puede ser distinto. Él no puede decir mañana: es que me cansé como de ser así, ya voy a ver si hago alguna cosita distinta. No, no es posible. Pero además de eso, esa lámina decía que la santidad es algo con lo que Él afecta a otros, que es algo que se deriva de Él, que Él da. Y además, también, hermanos, que la santidad es algo que Él requiere de quienes son suyos. Todos estos significados juntos. No uno, ni el otro, ni el otro.
Y aquí, hermanos, es donde yo creo nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades porque nosotros nos hemos habituado a pensar en la santidad personal, en la santidad de la vida cotidiana como algo que está en nosotros y que se manifiesta en nuestros hábitos y en nuestra bondad. Algo que nosotros desarrollamos y le ofrecemos después al Señor. Tal vez, piensa por favor si eso es lo que te ocurre a ti. Hermanos, pero nosotros necesitamos renovar nuestra mente al pensar que cualquier cosa o persona considerada santa es así porque ha recibido de Dios esa cualidad, ese carácter. La ha recibido de Él. Necesariamente es así. No existe otra forma en la que la Escritura lea la santidad cuando la piensa en nosotros los seres humanos. Es derivada en cada caso, siempre, mis hermanos. Y este datico que es la verdad bastante iluminador, hermanos, amigos, esta calidad o esta cualidad que se nos está diciendo pertenece al Señor y que Él la da a otros y que Él la pide de quienes entran en ese estado nuevo con Él. Todo esto se hace posible. Todo esto se hace posible, mis hermanos, porque eso a lo que ahora se le llama santo, ha entrado en relación con Dios. Yo sé que, puede ser como raro lo que estoy diciéndoles hasta ahora, pero vamos a ver si algunos ejemplos nos ayudan a entender. Ustedes recuerdan las primeras ocasiones en las que la Biblia nos habla de santidad. Eso aparece en el libro de Éxodo. Y aparece cuando Moisés está caminando por ahí, como camina Moisés, ahí en el montecito, y él ve una zarza que está ardiendo y a él extraña ver que no se consume la zarza. Él se acerca a ese lugar y él escucha la voz del Señor que le dice que, pues a Moisés, detente y quítate los zapatos, porque el lugar donde tú estás es tierra ¿qué? Es tierra santa. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, hermanos, es ¿cómo así que es santa? Pero ¿qué fue lo que cambió en ese pedazo de tierra pues? Polvo, rocas. Antes, hace quizá unos minutos atrás o unas horas atrás no era más que eso, rocas, piedra, polvo. ¿Qué es lo que hace que ese pedacito de tierra o ese lugar ahora sea tenido por santo y Dios mismo le ha revestido ese carácter? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, la presencia de Dios. Pero por favor, piensen en la presencia de Dios como que Dios ha entrado en relación con ese pedacito de tierra. Al Dios entrar en relación con ese pedacito de tierra se contagia del carácter de Dios. Y ahora algo que no era nada un minuto atrás, ahora se le dice santo. Bueno, ustedes recuerdan en el libro de Éxodo también cuando el Señor está hablándole a Moisés y le dice todos los utensilios que van a existir para la dinámica cotidiana del tabernáculo. Los utensilios, los vasos, ¿recuerdan todo eso? Todos esos vasos y utensilios, dice el Señor que ahora serían tenidos por santos. La pregunta es, ¿pero cómo así un vaso? Aquí no hay un vaso, pero imaginemos que esto es un vaso, hermanos. Un vaso que se desecha, yo me lo termino de tomar, se recicla posiblemente. Un vaso ordinario, normal, empieza a ser llamado como un utensilio o un vaso santo. ¿Qué es lo que ha pasado? Mi pregunta es, ¿se le bañó de oro? ¿Qué se le hizo? ¿Se le quitaron todas las impurezas? ¿Qué es lo que ocurrió con ese vaso? De manera especial, lo que quiero resaltar es que de manera especial, ahora este vaso es tenido por santo porque ha entrado a una relación con Dios.
Porque recuerden, Dios es ¿qué? Santo. Y Él es al mismo tiempo que el que da, otorga, ofrece, atribuye santidad a lo que entra en relación con Él. Y todo lo que entra en relación con Él al mismo tiempo debe ser entonces así, como justamente Él le ha revestido esa nueva identidad. Por eso el vaso no puede ser pues cualquier vaso. Pero no es santo porque es un vaso más lindo. Es un vaso porque entró en relación con Dios, y porque ha entrado en relación con Dios, entonces ha de ser un vaso lindo. ¿Me hago entender? Bueno, hermanos, miren pues lo que dice el querido profesor Teo. Lean todos los libros que puedan de él. Gracias al Señor que todavía lo tenemos vivo. Dice: mis hermanos, y lo cito a continuación: para las cosas y para los hombres, la santidad no es algo inherente, no es una calidad ni una virtud moral. Ya dejemos de pensar así. Es siempre una relación especial, particular con Dios. Hasta aquí la cita. Teo. Bueno, hermanos, paso a paso. Levíticos 19, cuando Levíticos 19 nos llama a ser santos, así es como quisiera que empezaras a pensar, por favor. Cuando Levíticos 19 nos llama a ser santos, como nuestro Dios es santo, hermanos, a ser como Él. Recuerden esto: lo que nos está diciendo es que Dios nos incorpora a una relación que nos hace distintos, que nos cambia. Dios nos incorpora a una relación que nos hace distintos, que nos cambia. Bueno, ahora, hermanos, vamos a ver si esto cobra sentido un poco más tardecito, pero ánimo pues. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos como Él. Sí, santos, pero yo quiero que, ustedes saben que a veces la terminología religiosa, es decir, la palabra santidad es espectacular, pero nosotros la revestimos de nosotros, y ya pasa a ser algo, no ayuda mucho a veces a pensar solo en ese término. Yo quisiera no solo que pienses que Dios te invita a ser santo, porque ya tienes un imaginario reforzado por muchos años. Lo que quiero que pienses es que Dios quiere que seas como Él. Dios quiere que tú seas como Él. Y para que seas como Él, necesariamente, invariablemente, será posible al entrar en relación con Él. Bueno, estos hermanos, ser como Él, ¿de acuerdo? Es lo que Dios quiere. ¿Y dónde? Como dijimos ahora, ¿dónde? En todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Entonces, la introducción del versículo 2 da pie al resto del capítulo 19. Y todo el resto del capítulo 19 justamente nos está diciendo dónde es que Él quiere que seamos así. Y la pregunta que quiero hacerles es: ¿ustedes notaron la amplitud de la ley de Dios? ¿La notaron? Es impresionante, hermanos. Miren, aquí se hace mención de asuntos familiares. ¿Los notaron o no? ¿Qué se nos dice a los hijos? Que nosotros hemos de honrar a nuestros papás. Eso ya lo escuchamos por allá en Éxodo capítulo 20, ¿cierto? En la ley del monte Sinaí. Esto que se menciona aquí en Levítico 19 destaca asuntos familiares, pero también destaca asuntos rituales, si los pudieron ver. Destaca asuntos laborales, interesante. Destaca asuntos económicos. Destaca asuntos sociales. Destaca asuntos judiciales. Destaca asuntos agrícolas. Destaca asuntos comerciales. Destaca asuntos sexuales. Destaca asuntos migratorios. En el capítulo 19. Todos ellos, hermanos. Entonces, esta manera
de expresar el alcance del deseo de Dios para nosotros, hermanos, que tiene que ver con cada rincón de nuestra vida. Esto que se expresa aquí en el resto del capítulo 19, Dios quiere que seamos como Él en todos los asuntos de la vida. Y así como se acaba de decir, hermanos, esto nos tiene que ayudar a nosotros, a la iglesia evangélica de Medellín y de Colombia, a la iglesia cristiana, hermanos, que, hermanos, nosotros debemos luchar por hacer a un lado el dualismo tan fuertemente arraigado en nuestros corazones. ¿Cuál dualismo? El dualismo que más o menos dice que algunas cosas son seculares y otras cosas son sagradas. Entonces, con confianza, ¿de acuerdo? Mencionemos las herejías que tengamos ahí en el corazón, no se preocupen por eso. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿ustedes cómo calificarían levantarse a las 5 de la mañana a hacer el devocional en casa, propuesto por la iglesia para todos nosotros esta semana que pasó en el libro de Levítico? Si tú te levantas a hacer eso, ¿tú llamarías eso como algo secular o sagrado? Sagrado. No me digas sino solo lo que tienes acá. Esto, sagrado. Pero ¿qué pensarías tú si vas a ir a jugar un partido de fútbol con los amigos? Ese partido que tanto añoras, que tanto te gusta, a veces sí se te sale el indio o la india, lo que sea, pero o sea, tú aprovechas tanto eso. ¿Tú cómo catalogarías el partido del viernes, del sábado, del domingo, en semana, lo que sea, en la noche, en la mañana? ¿Cómo lo catalogarías? ¿Como algo sagrado o como algo secular? ¿Secular o no? Sí, hermano, secular. Eso es lo que hemos hecho. Pero lo que se está diciendo acá, lo que se nos está diciendo, mis hermanos, es que el Señor quiere toda nuestra vida, y toda nuestra vida en un gran sentido ha de ser considerada por nosotros como sagrada, como santa, como algo que a Dios le importa. A Dios le importa. ¿Sabías, por ejemplo, entonces que a Dios no solamente le importa qué tanto lees la Biblia, realmente qué tanto tiempo oras? Claro que sí, pero tú sabes que al Señor igualmente le importa cómo manejas tú las redes sociales. Tú sabes que Dios quiere que tú seas como Él cuando decides mirar esta serie de HBO o esta serie de Netflix. Tú sabes que Él quiere que tú seas como Él cuando escoges la serie que escoges. Eso no es profano, eso no es secular. Tú sabes que el Señor quiere que seas como Él en los libros que lees, en la manera en la que tratas tu cuerpo, en el uso del dinero, en el amor que tienes por tu prójimo, en la forma en la que descansas, en la compasión hacia el pobre, en tu asistencia a la iglesia. Que Él quiere que tú seas como Él en toda la vida, en todo. Entonces yo no voy a profundizar en esta mañana, hermanos, en pensar en algunas de esas cosas que se nos piden. Ustedes las pueden estudiar en casa. Yo voy a tratar de pensar, enfocarme un poquito en algo que para mí ha sido una bendición, y yo espero que a ti también te ayude, hermano. Y es lo siguiente: cuando tú piensas en que Dios quiere que tú seas como Él en todos los aspectos de la vida, ¿te parece muy duro? Eso sí, no lo respondas sino contigo mismo nomás. ¿Te parece muy duro pensar eso? O sea, porque lo es muy imposible, porque hay tantas cosas que tú quieres que definitivamente Dios no quiere, no sé, por lo que sea. ¿Te parece duro eso que se está diciendo acá? Pues si es así, hermanos, yo también quiero enseñarte algo en esta mañana que yo aprendí también hace años atrás. Por la misericordia del Señor también lo aprendí, y pues ha sido de mucha ayuda para mí, de mucho bien, porque resulta que a mí me parecía muy duro pensar
en eso que Dios quería para mí, porque yo no entendía bien. No entendía bien de qué se trata eso que Dios quiere, o sobre todo la manera en la que Dios quiere que esto se pueda vivir. Yo quiero explicarles esto con la explicación que el hermano C.S. Lewis o C.S. Lewis da en uno de sus libros que se llama Mero Cristianismo. También les recomiendo, lean todo lo que puedan de ese hermanito, muy querido, el hermano. Yo aprendí algo de él en ese librito y se los voy a explicar, a ver cómo nos va. Resulta que nosotros que estamos acá esta mañana, o cualquier ciudadano de Medellín, cualquiera, no importa el que sea, empieza a encontrar fuera de sí un montón de leyes, de normas, de reglamentos que empiezo a percibir como cosas que atentan contra el deseo de mi yo natural, no de lo que realmente yo aspiro y quiero. Yo quisiera hacer algo, pero aquí me dicen que no debo hacerlo. Yo no quisiera hacer algo, pero aquí me dicen que definitivamente debo hacerlo. Bien, vamos bien ahí. Entonces encontramos toda esa serie de leyes, de normas, de cosas. Entonces, hermanos, la restricción que esas leyes nos imponen a ese yo natural resulta en dos cosas. La primera es que a mí no me importa un carajo lo que me diga la ley. A mí no me importa un carajo lo que la ley de Dios me diga. Yo echo eso lejos de mí y vivo como quiera. Vivo como quiera. Hay que tratar de mirar cómo uno puede ser bueno, pero finalmente yo vivo como yo quiera, más o menos. Ese es un resultado. El segundo resultado es ese tipo de personas que a veces están como luchando mucho, como muy frustradas, como muy amargaditas. Y están amargaditas porque este yo natural ve la ley y todas sus restricciones y no quiere el camino de ese que hizo lo que le dio la gana. Entonces se somete a esa ley aunque preferiría no hacerlo y básicamente termina frustrado, cansado, no quiere más nada. Bueno, hermanos, y resulta que esa personita que está sujeta al cumplimiento del deber de esa manera, yo parto de mi yo y trato de luchar para que estas cosas funcionen bien. Esa persona al final espera que su yo natural pueda tener un respirito, por lo menos un respirito, para poder materializar el deseo que realmente tiene. ¿Cierto? Por fin le dieron algo de espacio al yo. Entonces ahí es donde uno encuentra los más oscuros y resistentes hábitos al pecado que tenemos. Porque yo he entregado tanto, he dado tanto, ha sido tan difícil esto para mí, que por fin me doy el tiempito en la noche cuando yo todo está calmado y le doy un tiempito a mi yo y ¿cierto? Lo que sea que escoja hacer para que por fin tenga un poquito de vida. Bueno, hermanos, si esto es lo mismo que a ti te sucede en la vida cristiana, eso lo estamos hablando para cualquier parroquiano, pero si tú eres cristiano y también esto te ocurre a ti, hay un grave problema de comprensión, de entendimiento, hermanos y hermanas míos. ¿Qué es lo que está pasando básicamente? Lo que está pasando es que tú estás partiendo de ti mismo, de tu yo, y estás tratando de ese yo ofrecerle cosas al Señor. Nosotros estamos muy enredados, hermanos, pero ni siquiera a veces lo sabemos, a veces no nos hemos dado cuenta de eso. Nosotros partimos de nosotros mismos y ofrecemos al Dios Santo que hemos conocido y que nos salvó en su Hijo Jesucristo, y sostenemos en esa dinámica de nosotros mismos, de este yo hacia Él. Uy, hermanos, pero esto es terriblemente agotador y es
literalmente imposible de llevar a cabo. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que eso sí puede ser así, pero eso es imposible de llevar a cabo. Y escuchen la cita de Luis, que tal vez puede explicar un poco mejor lo que les estoy tratando de decir. Dice el hermano lo siguiente: lo que estamos tratando de hacer es permanecer siendo lo que llamamos nosotros mismos, conservar la felicidad como nuestra meta mayor en la vida y al mismo tiempo ser buenos. Ambas cosas. Estamos tratando de que nuestra mente y corazón siga su propio camino, centrados en el dinero, en el placer o en la ambición, y esperando a pesar de ello comportarnos honrada, casta y humildemente. Eso no se puede. Eso no se alcanza, mis amigos y mis hermanos. Hasta ahí la cita de Luis. ¿Y cuál es la invitación del Señor? Levíticos 19. ¿Cuál es la invitación de Él cuando nos dice santos serán, porque yo soy santo? Hermanos cristianos, hijos e hijas de Dios, la respuesta, la única respuesta que nosotros hemos de dar, hermanos, es llevarlo todo a Él. Llevarlo todo, todo lo peor y lo mejor de nosotros, llevarlo todo a la relación que Él mismo ha creado por nosotros, llevarlo todo a Él, aunque nos cause vergüenza, aunque nosotros tengamos que reconocer abiertamente y humildemente delante de Él lo peor de nosotros, lo que nosotros podemos llegar a desear y a pensar. Llevarlo todo al Señor, hermanos, y permitir que el Señor entonces haga algo nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerden, santidad, estamos llevando todos los asuntos de nuestra vida a una relación que Dios ha creado con nosotros. En ese sentido es que todas las cosas empiezan a ser cambiadas, a ser transformadas, porque entran en relación con Él. Hay unas partecitas de la vida de uno que ustedes saben, uno quiere como para uno, ¿sí o qué? Uno quiere para uno, y uno literalmente le puede llegar a decir al Señor: Señor, hasta acá. Hasta acá, chévere, lindo, muy especial, pero de aquí para allá, no se meta conmigo. No más. De ahí, Señor. Y resulta que eso es lo que los ídolos, lo que la idolatría o lo que los dioses paganos pues permitían. Eso es lo que podía hacer cualquier persona en Egipto o en esos. Pero resulta que el Dios que sacó a Israel de la esclavitud es distinto. Es distinto. Todo ha de ser suyo, pero todo no ha de ser suyo, porque es que en el pueblo de Dios hay una tremenda competencia y hay un tremendo deseo para ser como Él. No, mis hermanos, Él tiene que crear eso al entrar en relación con nosotros. Recuerden que la relación con Él es lo que, sí, nos hace santos. El vaso que no es nada a un vaso nos entra a esa relación y nos cambia. Por ejemplo, hermanos, esta semana, supongamos que tú tienes un deseo desmesurado hace ya varias semanas o varios meses, por cualquier cosa. Imagínate que es por una compañera o un compañero de trabajo, y puede ser que si eres soltero o soltera, pues esa persona tiene esposo, entonces grave la cosa. O puede ser que esa compañera está casada o soltera, pero tú ya estás casado o casada. Y estás empezando a ver más atractiva de lo normal a esa compañera o a ese compañero. Más lindo de lo normal. Y entonces tú sabes que tú no debes hacer eso, ¿de acuerdo? ¿Cierto que sí? Pero todo tu ser, casi cada célula de tu organismo responde a cómo esa mujer mira, a cómo ese hombre mira, a cómo habla, a cómo hace la muñequita, a cómo levanta la ceja, a cómo hace lo que sea. Todo me encanta, todo me encanta. Y mi deseo, todo mi deseo está puesto ahí. Pero yo sé que yo soy hijo de Dios. Y todavía tengo ese tipo de deseos en mi corazón, pero yo soy hijo de Dios. Yo he confiado en su Hijo Jesucristo. Y entonces yo me pongo en la dinámica de no, voy a restringir este deseo y voy a matarlo y voy a darle duro para que no. Déjenle eso a otros, a otras religiones, a otras prácticas, hermanos. No te metas por ahí desde tu yo hacia Dios. No. Lo que nosotros hemos de hacer, hermanos, es
abrirnos en nuestra comunión con Dios, cuando oramos, cuando estamos con Él y conscientes de la relación a la que Dios nos ha incorporado por su gracia. Ahí le decimos: Señor, mira pues lo peor de mí estos días. Señor, mira lo peor de mí. Esto es lo que yo deseo, lo deseo con todo mi ser. Señor, ¿qué hacemos? Señor, ayúdame por favor. Yo no quiero sentirme solo, porque además eso es imposible, ya lo dijimos. Señor, haz algo por mí, que mi corazón todavía es capaz de operar de esa forma, mi corazón todavía es capaz de sentir estas cosas, Señor. Y entonces eso es santidad, ser como el Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo estoy trayendo lo peor de mí, ¿a dónde? A esa comunión a la que Dios me ha invitado a tener con Él. Entonces, de alguna manera, por el poder de Dios, por la majestad de Dios, resulta que eso sí empieza a cambiar. Pero lo que ocurre es que nosotros usualmente no operamos así. Otra vez, es de mi yo natural hacia Dios. Ya no más. Santos serán porque yo soy santo. Recuerden, esto no es simplemente un imperativo a que seas distinto, es a que aceptes lo que Dios te está llamando a vivir, que entres en comunión con Él. Que entres en comunión con Él. Y esa comunión es creada, pues Él ya lo dijo, por Él. De Él se deriva esa santidad. Hermanos, ¿me estoy haciendo entender? Bueno, yo no sé, si no, lamento si no. Oiga, eso de ser pastor o de ser predicador es muy duro, hermanos. Se los digo porque yo sufro mucho con esto. Oren por mí, por favor. Ay, hermanos, si ustedes ven la historia de Israel, en Levítico no se narra tanto, pero si ustedes ven el libro que sigue, el libro de Números, que es el libro que ya se inicia el día de mañana, ustedes van a ver el libro de Números y van a ver que literalmente no hay nada más que decir: Israel es un fracaso. Y como nosotros estamos entendiendo un poquito, nosotros sabemos que básicamente Israel nos representa a nosotros, que nosotros somos como ellos. Dios quiere que toda nuestra vida sea como Él. ¿A ustedes no les parece muy espectacular, hermanos, que Dios quiera que seamos como Él? Según su propia evaluación, la de Dios, no hay nada tan glorioso ni tan majestuoso como Él. Y que Él diga: no, yo quiero que tú te parezcas mucho a un árbol. No, yo quiero que tú te parezcas mucho al sol. Yo quiero que seas como yo. Los papás que somos pecadores, los papás, yo cuando veo en mi hijo Marcos, en mi hija Gabriela, yo veo algunas cosas, sobre todo las feas, las veo ahí rapidito. Yo: ay, Señor, ten misericordia de mi hija y de mi hijo. Ay, Señor, por favor, ayúdalos con este enredo, Señor. Pero cuando yo veo alguna cosa, una o dos cositas que yo he visto que el Señor me ha dado gracia y me ha ido cambiando en mí, yo como que algo veo de eso en mis hijos. Yo digo: Señor, qué belleza. Es decir, yo quiero que en los mejores aspectos de mi vida mis hijos se parezcan a mí. Yo que soy pecador, que Dios aspire a que seamos como Él, es algo espectacular. Pero cuando ves en la historia de Israel te das cuenta que nosotros no somos capaces de ser como Él quiere, que nosotros nos resistimos a la relación en la que Él quiere incorporarnos para cambiarnos, que nosotros nos resistimos a eso. Entonces, hermanos, quedamos como sin esperanza. Cuando uno lee Levítico y cuando lee Números, uno queda como sin esperanza. Pero todo el tiempo se nos dan señas, sombras, tipos de nuestro precioso Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cómo les parece que la ley no solamente iba a quedar afuera de nosotros? Porque resulta que Dios no solamente iba a querer tener una relación con nosotros al poner el tabernáculo en medio del pueblo. No, ahora Dios iba a tabernaculizar, iba a llegar a este mundo, pero ni siquiera para quedarse afuera de nosotros. Ahora para hacer su tabernáculo en nosotros, hacer de nosotros su templo, escribir su ley en nuestros corazones, darnos una nueva humanidad. ¿Y todo por qué? Por la obra perfecta del Cordero perfecto y el sacerdote perfecto, nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y eso quiero resaltarlo, hermanos. Si la historia que Dios nos está contando acá es la historia que todos debemos escuchar, los que estuvieron en el concierto anoche y los que están acá, todos nosotros, nadie queda por fuera de esto que voy a decir a continuación. Dios le sigue diciendo a este mundo, le sigue diciendo que Él nos creó para ser como Él. Por eso ustedes ven en Génesis, a imagen de Dios lo creó. Y eso se fracturó, se dañó, se distorsionó. Eso lo vemos en Caín, Abel, lo vemos en Israel, lo vemos en nuestras vidas. Pero Dios continúa con el propósito de que seamos como Él y en ese sentido participemos de su belleza, de su alegría, de todo lo que Él es. ¿Cómo lo está haciendo? Está formando la imagen de quien lo representa el mejor. ¿Quién es el que lo representa el mejor? Cristo Jesús el Señor, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno que se hace hombre. Dios ahora en su Hijo Jesucristo está transformando nuestras vidas a la semejanza de su Hijo, porque su Hijo es el que mejor representa la imagen de quien es Él. Que ninguno de nosotros se pierda, hermanos, de pensar, que ninguno de nosotros se pierda de pensar, mis hermanos, por favor, que la historia es otra cosa. Si tú quieres seguir pensando que la historia es otra cosa, bien, si tú estás en este momento luchando, sufriendo, eso es difícil. Y Dios va a ser capaz de articular toda tu historia en este propósito que Él se ha trazado. Es más, Romanos lo dice, porque de tal manera, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿De acuerdo? Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y cuál es el propósito? Ahí va. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que seamos como Él en todas las áreas de la vida. Eso ahora es posible en Cristo Jesús nuestro Señor. Si hay alguien que no confía todavía en el Hijo esta mañana, si hay alguien que todavía quiere salvarse a sí mismo, si hay alguien que se imagina que todavía puede hacerlo, hoy hay salvación y hoy hay perdón para el que venga arrepentido y con fe.